Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Uno de los temas menos explorados en la saga de Star Wars ha sido mucho del pasado de ciertos Jedi notables que fueron actores cruciales de las precuelas, sobre todo de personajes como el Gran Maestro Yoda o el Conde Dooku en sus años como Jedi, mucho antes de que en el episodio 2 se le conociera a este Sith como Darth Tyrannus. Y como seguramente sabemos, Master, Dooku en sus años como un adolescente fue el último Padawan que tuvo el Gran Maestro Yoda en la Orden Jedi. Y este entrenamiento duraría más de una década fungiendo como maestro y aprendiz, y se daría aproximadamente entre 50 a 60 años antes de los sucesos del episodio 1. Un periodo que, como seguramente nos imaginamos, poco se ha hablado en la saga. Pero se han preguntado cómo fueron los años de entrenamiento de Dooku con el maestro Yoda, o cómo fue su primera lección formal que tuvieron como Jedi. Pues es justamente gracias al audiolibro del canon Dooku Jedi Lost o Dooku Jedi Perdido en español, escrito por Kevin Scott, el que nos revela mucho de la historia oficial de los Jedi en esta época antes de los sucesos del episodio 1, y que al mismo tiempo nos lleva por toda la vida del Conde de Sereno desde que era un Jedi iniciado muy pero muy joven hasta sus años como un Lord de los Sith, ya siendo ahí el maestro de Asajj Ventress, quien justamente también tiene un rol en este audiolibro. Y curiosamente, Masters, originalmente este libro solo sería de audio en inglés, pero ya se nos confirmó por las fuentes oficiales que a final de este año tendremos su versión impresa, así que eventualmente llegará a estar en español, por lo cual debo advertirles que podría haber algunos spoilers sobre esta novela acerca de Dooku en la parte siguiente. Y a decir verdad, los años de la juventud de Dooku son muy particulares en esta novela, Masters, ya que el Jedi iniciado Dooku, antes de ser alumno oficialmente exclusivo de Yoda, fue un tanto rebelde y también rompía muchas reglas y se metía en todo tipo de problemas. De hecho, formaba parte del Hawkback Clan junto con su joven amigo de la misma edad, Saifo Dyas. Y en ese grupo, junto con otros Jedi iniciados, el maestro Terasinube durante un tiempo los dirigió a todos y les enseñó muchas de las formas básicas con el sable de luz, considerando en ese momento del tiempo a Dooku como uno de los más prometedores aprendices de la época. Le tenía en sí mucha fe por su destreza con el sable y muchos pues lo consideraban como el mejor pupilo de esa generación. Y curiosamente, en esta época, cuando Dooku era aún un niño, construía su sable de luz curvado como todos lo conocimos en las precuelas, aunque en este caso con una hoja de un tono azul, uno que era una verdadera rareza porque nadie los utilizaba así con los mangos de esta manera. Pero también Dooku tenía un cierto empuje hacia el lado oscuro de la fuerza. De hecho, parte de sus años como joven y niño, hasta cierto punto él se siente un poco arrogante y deseoso de saber más. Y muchas situaciones de este libro hace que se sienta como si el templo Jedi fuera una especie de Hogwarts intergaláctico al puro estilo de Harry Potter. Y justamente los empujes del Jedi iniciado Dooku antes de ser el pupilo de Yoda llegarían a tal nivel que se metería junto a Saifo Dyas en la sección Bogan del templo Jedi. Una ala prohibida para los más jóvenes por contener muchos de los artefactos antiguos de los Sith y reliquias de la oscuridad peligrosa para los más jóvenes. Y este episodio, claro, dejaría algunas secuelas cuando ambos serían descubiertos, pero eso sería parte del pasado del Jedi originario de Sereno antes de llegar a ser tomado por Yoda. Sin embargo, Dooku, gracias al conocimiento de esa sección prohibida, conocería a la Jedi de la raza Altiri de piel azul llamada como Lin Costana, la cual era una buscadora Jedi y una que tenía un amplio conocimiento en el lado oscuro y cómo prevenirlo. De la misma manera, ella había localizado muchas de las reliquias Sith que había en el templo y pensaba que una nube oscura se movía como un mal portento hacia los Jedi, lo cual, claro, estaba en lo cierto. Y Dooku pues estaría tan fascinado con ella tras todo lo que había vivido en sus días como iniciado al conocerla, que justo el día que llegaron sus pruebas Jedi para formalmente convertirse en el Padawan de un maestro más experimentado, él en realidad querría que Lin Costana lo tomara como su pupilo. Pero claro, como era de esperarse, las cosas resultarían muy distintas para Dooku, y ahí se daría una de sus más grandes lecciones como un Jedi, ya que en medio de la ceremonia que tradicionalmente hacían los Jedi cuando un iniciado era tomado como un Padawan, ahí habría un combate a manera de sparring entre los dos grandes amigos Saifo Dyas y Dooku, uno que observarían los maestros y miembros del Consejo Jedi, incluidos claro Lin Costana y el maestro Yoda. Aquel combate, claro, sería un duelo sin propósito de dañar, y sería en sí puramente ceremonial, uno que el joven Dooku terminaría venciendo en forma sorprendente a Saifo. Pero ahí justo el momento donde tras su presentación ellos serían escogidos,
elegidos, por increíble que parezca y a pesar de su admiración por Link Costana, ella terminaría eligiendo como discípulo a Saifo Dyas, mientras que Dooku terminaría siendo el Padawan del mismísimo maestro Yoda. Esto, claro, sorprendería de gran forma a un adolescente Dooku de unos 13 años, porque él creía conocer a Link Costana y esperaba poder comprender mucho de cómo combatir al lado oscuro junto con ella. Sin embargo, había acabado exactamente con el maestro que significaba todo lo contrario, ya que el joven Padawan Dooku había terminado con el gran maestro de todo el Consejo Jedi, un altísimo honor y algo pocas veces visto, ya que como bien sabemos por la novela de Maestro y Aprendiz, era inusual que un miembro del Consejo Jedi tomara a un Padawan por sus responsabilidades dentro del Consejo. Sin embargo, Yoda había visto las cualidades en Dooku y lo había elegido aquel día. Pero desgraciadamente, el Padawan Dooku era bastante arrogante para sus tiempos, ya que se sabía un tanto superior a otros alumnos de su edad. Todo el tiempo buscaba apresurarse y demostrar que sabía, al igual que demostrar cuánto podría llegar a ser un día cuando fuera un verdadero Jedi. Es entonces que Yoda, sabiendo todo esto, le daría una gran lección a su nuevo Padawan en sus primeros días, una que solo podría ser un maestro tan sabio y con más de 800 años de experiencia como él, ya que después de este acontecimiento de la selección de los Padawans pasaría un mes, y Dooku ahí podría experimentar cómo varios otros Padawans de su generación estaban recibiendo diverso entrenamiento exhaustivo en el Templo Jedi o en diversas tareas, cada uno con los maestros que les había sido asignados. Dooku pues se comparaba todo el tiempo cómo avanzaban los demás, pero el ritmo de Dooku y Yoda era muy pero muy distinto. Y en aquellos instantes el Padawan Dooku se encontraba en el jardín de entrenamiento de los Jedi junto al árbol Uneti. Él entonces hablaría con Yoda como lo había hecho ayer y el día antes de ayer y en los últimos días sobre que por fin podrían empezar a entrenar. Le diría a su maestro que él tenía mucho que aprender de él, pero Yoda estaba sentado ahí en el jardín con las piernas cruzadas, con los ojos cerrados y en absoluto silencio en una profunda meditación. Dooku pues estaba siendo abiertamente ignorado por su maestro, y el Padawan en realidad no entendía el por qué. El adolescente estaba claramente desesperado para hablar con Yoda, y cuando intentaba siquiera acercarse para hablar con él, sentía que le hablaba a cualquiera de las 4 estatuas de los fundadores de la Orden Jedi. Es más, mientras pasaba el tiempo, ahora el propio Yoda flotaba 1 metro sobre la tierra en esa meditación, y parecería pues que no continuaba importándole que su Padawan estuviera ahí junto a él. Básicamente nada le llamaba la atención, no incluso si Dooku tomaba su espada y comenzaba a practicar solo con ese sable de luz. Dooku pues no entendía para nada esa situación, y su frustración por tener a Yoda como su maestro con el paso de los días crecería más y más. No sabía nada de su maestro, si esto lo estaba haciendo porque estuviera enojado o poco complacido por él. En realidad sus pensamientos eran muchos, y Dooku estaba completamente perdido y ya no sabría qué hacer. Hasta que en un dado momento el propio Dooku nos mostraría su propio pecado en sus pensamientos, ya que él en el pasado, como un Jedi iniciado, había sido elogiado por sus profesores. De hecho, el maestro Sinube le había dicho antes que era el mejor pupilo que había tenido alguna vez, y eso claro que Tera Sinube era lo suficientemente viejo. Esto pues nos diría que Dooku era sumamente soberbio, pero justo en medio de esa soberbia él se preguntaría por qué rayos Yoda lo había elegido. Yoda siempre hablaba de lo sagrado que era el vínculo entre un maestro y un aprendiz, y así era como le pagaba, sin decirle o hacer nada. Dooku pues en aquel momento se sentía muy insultado. Yoda siempre hablaba de respeto, pero en ese momento mismo sentía que Yoda no le estaba dando nada de respeto por pasar todo ese tiempo en silencio. Es entonces que con esta desesperación, en un último intento, querría llamar la atención de Yoda. Y entonces un joven inexperto Dooku se concentraría intensamente para intentar levantar con la fuerza todo lo que estaba a su alrededor. Entonces alcanzaría con sus sentimientos a la fuerza, y justamente en unos pocos instantes levantaría mucho de lo que estaba ahí: pasto, hojas tiradas y un poco de tierra, incluso hasta unas cuantas piedras. Pero eso tampoco llamaba la atención de su maestro, hasta que en medio de esa concentración Dooku intentaría levantar con todo su poder el árbol Uneti junto al que
meditaba intensamente Yoda. Un árbol que se decía era mucho más viejo que el mismo maestro Yoda. Un lugar donde miles de Jedi habían entrenado debajo de él. Uno que antes había estado en Ossus, en el corazón mismo del primer templo de los Jedi. Dooku pues se enfocaría justo en ese árbol tan importante para la historia de los Jedi. Sentiría cada rama, su tronco y sus raíces. Incluso sentiría la conexión que había entre Yoda y ese árbol, al igual que lo importante que era para el pequeño maestro verde. Y ahí entonces Dooku recordaría sus lecciones. Recordaría que todo para levantar algo estaba en su mente, que no era difícil. Y se imaginaría a sí mismo sacando ese árbol con todo su intenso poder, desraizándolo. Quería pues en aquel momento demostrarle a Yoda por qué lo había escogido, además de todo su poder en la fuerza. Demostrarle que estaba listo de una vez por todas. Y así el Padawan Dooku haría su máximo esfuerzo para sacar el árbol Uneti de aquel lugar. Pero a pesar de intentarlo como nunca antes lo había hecho, Dooku no podría mover ni un centímetro aquel árbol. Había completamente fracasado. Aquello pues era simplemente demasiado. Entonces ahí Dooku, mientras se lamentaba en el suelo, se daría cuenta que no era lo suficientemente fuerte. Estaba exhausto en cuerpo y espíritu por todo lo que había pasado, no solo en sí en ese momento, sino todo en el último mes con Yoda. Pero cuando por fin este Padawan aceptaría su enorme error de soberbia mientras se lamentaba tirado ahí en el suelo, es ahí donde Yoda, con unas simples palabras, le haría entender esa gran lección de humildad que en realidad le había dado, ya que ahí Yoda lo miraría en las alturas desde donde flotaba y le preguntaría si ahora estaba listo para aprender lo que no conocía. Estas palabras serían claves, puesto que serían una gran catarsis para Dooku, ya que después de no comprender durante más de un mes qué pasaba, eso sería lo primero que escucharía de Yoda, algo que lo alegraría bastante porque estaba deseoso de aprender cuanto pudiera del viejo maestro verde. Pero claro, aquello solo era una gran lección del maestro más paciente y sabio de todos para demostrarle al pequeño y arrogante Padawan que aún le quedaba mucho camino que recorrer, que en sí él no era el fuerte, sino que la fuerza misma era de donde provenía verdaderamente su propia fortaleza interna. Y eso pues el maestro Yoda se lo dejaría muy en claro al Padawan Dooku durante más de una década que compartieron como maestro y aprendiz juntos. Sin embargo, Dooku tendría que experimentarlo de una de las formas más sui generis posibles, para así poder entender de la misma voz de Yoda que la humildad era la clave y la base para todo caballero Jedi. Pero si también te interesan más historias sobre el pasado de Dooku provenientes de Dooku Jedi Lost, o cómo este maestro Jedi usó los rayos de la fuerza cuando aún era el maestro de Qui-Gon Jinn, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales, así como otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.